Las raíces míticas del pensamiento político de Karl Marx. Un ensayo de Julio Amador. Resumen. En este artículo se hace un estudio comparativo entre las diversas vertientes del mito escatológico de las religiones monoteístas de Asia Occidental, de una parte, y de la teoría política y la filosofía de la historia en el pensamiento de Karl Marx, de la otra. Se definen tanto las semejanzas temáticas como estructurales de los dos discursos, el religioso antiguo y el revolucionario moderno. Se comenta la interpretación de la teoría de Marx en tanto mito prometeico llevada a cabo por Leonard P. Wessel. De esta manera se sitúa al discurso de Karl Marx en el interior de la tradición mitológica de la cultura occidental. Hasta donde tenemos noticia del hombre, sabemos que éste está siempre en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes, de quien dice que en su caso no se verifica esto, se puede sospechar directamente de que ha trocado la forma de fe corriente que se podía esperar que tuviese por una variante menos familiar para él y para los otros. En lugar de profesar el teísmo, profesa el ateísmo. Suplanta en sus preferencias a Dioniso por el más moderno Mitra, y en lugar de buscar el paraíso en el cielo, lo busca en la tierra. Carl J. Jung. Quien consigue despojarse de una fe religiosa solo puede hacerlo merced a las circunstancias de que tiene a mano otra, plus K change plus K rest la meme choose. Nadie se salva de lo que es propio del ser humano. Carl J. Jung. Estamos habituados a asociar la teoría de Karl Marx con el discurso científico. Efectivamente, la intención científica de Marx es muy definida y su obra muestra el rigor de una lógica argumental implacable, heredada de la lógica de Hegel. Marx no solo concibió a su producción intelectual como un estudio científico de la sociedad, sino incluso estudió ciencias naturales y emuló la investigación científica. Particularmente admiró a Charles Darwin y, aunque nunca le escribió pidiéndole permiso para dedicarle uno de los volúmenes de El Capital, quedó profundamente impresionado por el origen de las especies y declaró que este libro le proporcionó una base en las ciencias naturales para la lucha de clases en la historia. Sin embargo, junto a su definida intención científica y quizás por debajo de ella se encuentra una fuerte voluntad mesiánica que tiene su origen en los fundamentos de la cultura occidental. Esta característica del discurso político marxista lo sitúa dentro del horizonte del milenarismo heredado de las religiones monoteístas de Asia Occidental, judaísmo, zoroastrismo y cristianismo. Observado desde tal perspectiva, el marxismo aparece sobrecargado de elementos míticos, anuncia el fin de este mundo y el principio de una era de abundancia y perfección. Las sociedades occidentales no tienen nada comparable al optimismo de que da muestra la escatología comunista, de manera similar a los milenarismos antiguos. Lo fundamental del proyecto teórico de Karl Marx consistió en intentar demostrar cómo las contradicciones internas del capitalismo lo conducían inevitablemente a su destrucción a manos de la clase revolucionaria del proletariado.
Con la abolición del trabajo asalariado vendría el fin de la historia, tal como la conocemos. De las ruinas de la sociedad burguesa surgiría una sociedad sin clases y sin explotación, dentro de la cual se transitaría del gobierno de los hombres a la administración de las cosas, en el ejercicio de la verdadera libertad. Así podemos ver que el marxismo no es, como se ha pretendido, un puro sistema teórico, al ser también portador de un sistema de valores éticos y constituir una escatología materialista, cumple una función equivalente a la de los sistemas mitológicos del pasado. No debemos olvidar que la idea fundamental del marxismo ha sido la de transformar al mundo, lograr la autoemancipación de los hombres, alcanzar la solución final de la historia. Al plantearse un problema tal, el marxismo se propuso resolver una cuestión que había sido un tema esencial de la especulación metafísica. Heidegger ha demostrado que abordar una pregunta metafísica significa entrar dentro del campo problemático de esta ciencia como un todo, quedando preso de esta, pues, tanto el lenguaje como la lógica misma con la que se enuncia e intenta resolver dicha pregunta están condicionados por ella. En primer lugar, toda pregunta metafísica abarca íntegro el problematismo de la metafísica. Es siempre el todo de la metafísica. En segundo lugar, ninguna pregunta metafísica puede ser formulada sin que el interrogador en cuanto tal se encuentre dentro de ella, es decir, sin que vaya él mismo envuelto en ella. Esta misma idea puede enunciarse de otra manera. Es propio de la metafísica el formular una pregunta tal. El emplazamiento metafísico de base que está en el centro de la teoría marxista es lo que ha llevado a autores como Louis J. Hell a decir que el marxismo ofreció una solución a las necesidades del hombre de las ciudades modernas de contar con un nuevo cuerpo de creencias, una religión de la era industrial. Con un sentido semejante, Howard L. Pearson compara a Karl Marx con los profetas de las grandes religiones monoteístas, mientras que Abraham L. Harris señala que la idea cristiana de salvación de la humanidad y la marxista de liberación humana poseen una similitud funcional. Arnold Toynbee propone una semejanza temática y conceptual entre la teoría marxista de la historia y el mesianismo apocalíptico judío. Robert Nisbet afirma que en el siglo XIX no existió otro pensador de importancia en cuya obra aparezca de forma tan evidente como en la de Marx la concepción de un progreso inexorable, irreversible y gradual de la humanidad hacia la edad de oro. Desde los años 50, Mircea Eliade había explicado en detalle lo que él quería decir cuando hablaba de la estructura mitológica del comunismo y su sentido escatológico. Marx recoge y continúa uno de los grandes mitos escatológicos del mundo asiático mediterráneo, a saber, el del papel redentor del justo, el elegido, el ungido, el inocente, el mensajero, en nuestros días el proletariado, cuyos sufrimientos son llamados a cambiar el estatuto ontológico del mundo. En efecto, la sociedad sin clases de Marx y la desaparición subsiguiente de las tensiones históricas encuentran en su más exacto precedente en el mito de la Edad de Oro que, según múltiples tradiciones, caracteriza el comienzo y el fin de la historia. Marx ha enriquecido este mito venerable
con toda una ideología mesiánica judeocristiana. Por una parte, un papel profético y la función soteriológica que asigna al proletariado. Por otra, la lucha final entre el bien y el mal que puede parangonarse sin dificultad con el conflicto apocalíptico entre Cristo y el anticristo, seguida de la victoria decisiva del primero. Es incluso significativo que Marx vuelva a echar mano por su cuenta y riesgo de la esperanza escatológica judeocristiana de un fin absoluto de la historia. A la muerte de Marx, su teoría fue convertida en un sistema de pensamiento totalizador y omnicomprensivo, materialismo dialéctico histórico, marxismo-leninismo, obra que fue iniciada por el propio Engels y continuada por Kautsky y Lenin. Así, punto por punto, las coincidencias del comunismo con el mesianismo tradicional se hicieron más numerosas y consistentes, en tanto se transformaba en un sistema dogmático. Desde nuestro punto de vista, el sentido mitológico del discurso de Marx y sus epígonos radica en las semejanzas temáticas, simbólicas, conceptuales y estructurales que existen en relación con el mito escatológico de las religiones monoteístas originarias de Asia Occidental, así como la inclusión del mito del héroe dentro de la lógica imaginaria del mito escatológico. En primer término, vamos a presentar la manera en la cual los temas esenciales del mito escatológico aparecen en distintas obras de Marx y Engels, sin entrar por ahora en un análisis exhaustivo de los textos y de su lógica argumental que abordaremos después. Semejanzas temáticas y conceptuales. Primero tenemos la idea de una edad de oro originaria de una comunidad humana en el origen de los tiempos, comunismo primitivo, que fue paulatinamente destruida por la aparición de la propiedad privada, la familia como núcleo social fundamental y el Estado con sus jerarquías políticas. He ahí el origen del mal, la aparición de la propiedad y consecuentemente de la sociedad dividida en clases. En una nota de 1888 al manifiesto del Partido Comunista, Engels explica: se ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad rural con la posesión colectiva de la tierra ha sido la forma primitiva de la sociedad desde la India hasta Irlanda. La organización interna de esa sociedad comunista primitiva ha sido puesta en claro en lo que tiene de típico con el culminante descubrimiento hecho por Morgan de la verdadera naturaleza de la gens y de su lugar en la tribu. Con la desintegración de esas comunidades primitivas comenzó la diferenciación de las sociedades en clases distintas y finalmente antagónicas. He intentado analizar este proceso en la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sin embargo, no se trataba aquí de una extrapolación arbitraria de Engels, sino la consecuencia de una idea común que ya había aparecido en una obra temprana escrita junto con Marx, la ideología alemana. Más tarde fue expresada por este último en su conferencia titulada Salario, Precio y Ganancia. Ahí se hablaba de la llamada acumulación originaria como expropiación originaria, cuya consecuencia esencial había sido la destrucción de la unidad originaria que existía entre el hombre trabajador y sus medios de trabajo. A pesar de que se refería a otra época histórica,
posterior a la llamada comunidad primitiva, el tema de la unidad idílica del hombre con sus medios de existencia en el seno de una articulación comunitaria aparece como un tema decisivo del discurso de Marx. Desde esa perspectiva se entiende a la unidad del trabajador con sus medios de vida como una condición idílica destruida por el proceso histórico, unidad que, según los autores, será instaurada de nuevo en el comunismo bajo nuevas condiciones materiales definidas por las fuerzas productivas modernas. El paso de la edad de oro original a la sociedad ideal última es vista como el despliegue de la historia a través de diversas etapas históricas hasta alcanzar el fin, la sociedad sin clases. Así, en el prólogo, la contribución a la crítica de la economía política, leemos: a grandes rasgos podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del progreso social, la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales de solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. No obstante, el lenguaje y las pretensiones científicas de los textos de Marx y Engels es posible establecer el origen mítico y religioso de esos temas. Esta forma de interpretar la historia humana ha sido durante varios milenios una constante dentro del imaginario religioso. La mayor parte de las religiones coloca una edad mítica, feliz, sino perfecta, al inicio del universo. La época primitiva se concibe como una edad de oro. A veces las religiones colocan otra edad feliz en el fin de los tiempos, considerándola ya como el tiempo de la eternidad, ya como la última edad antes del fin de los tiempos. En un cierto número de casos, y en particular en las grandes civilizaciones, la edad de oro inicial y la final están enlazadas por una serie de períodos. En segundo término, de la semejanza temática y conceptual entre el marxismo y el mito escatológico consiste en la visión teleológica de la historia. Tanto uno como el otro se sustentan en la idea de una ley universal de la historia que determina el sentido de su desarrollo definiendo un principio, un conjunto de etapas para su despliegue y un fin predeterminado. Marx y Engels heredaron de Hegel el concepto teleológico de la historia que es propio del mito escatológico y que el mismo Hegel había desarrollado a partir de la filosofía cristiana de la historia. Veamos cómo definió Hegel esa idea. A. En primer término vemos en la historia ingredientes, condiciones naturales que se hallan lejos del concepto. Vemos diversas formas del arbitrio humano y de la necesidad externa. Por otro lado, ponemos frente a todo esto el pensamiento de una necesidad superior, de una eterna justicia y amor, el fin último absoluto que es verdad en sí y por sí. B. Es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al acaso. Damos, por supuesto,
como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La demostración de esta verdad es el tratado de la historia universal misma, imagen y acto de la razón. C. Los cristianos están pues iniciados en los misterios de Dios, y de este modo nos ha sido dada también la clave de la historia universal. En el cristianismo hay un conocimiento determinado de la providencia y de su plan. En el cristianismo es doctrina capital que la providencia ha regido y rige el mundo, que cuando sucede en cuanto sucede en el mundo está determinado por el gobierno divino y es conforme a este. Esta doctrina va en contra de la idea del azar y en contra de los fines limitados. Hay un fin último, universal, la creencia de que la historia universal es un producto de la razón eterna y de que la razón ha terminado y que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la historia. Es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la historia universal. Bajo una máscara distinta vemos la misma idea rectora en el discurso de Marx y Engels. En el prefacio de Engels a la edición alemana de 1883 del Manifiesto del Partido Comunista podemos leer la idea fundamental de que está penetrado todo el manifiesto, a saber, que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época, que por tanto toda historia desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra ha sido la historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadas y clases explotadas, dominantes y dominadas. Ha sido la historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y clases explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en la que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y las luchas de clases. Esta idea fundamental pertenece única y exclusivamente a Marx. En el Capital aparece una referencia más explícita a la idea de una ley del desarrollo histórico en los pasajes referidos a la tendencia histórica de la acumulación capitalista. Ahí se explica que la ulterior expropiación de los propietarios privados capitalistas por los trabajadores surge como algo inevitable, algo que es consecuencia de la acción de las propias leyes inmanentes de la producción capitalista, pues la concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo entran ahora en contradicción con la corteza capitalista. La negación de la producción capitalista se produce por sí misma con la necesidad de un proceso natural, de manera igualmente explícita en el prólogo de 1867 a El Capital. Marx define igual como el objetivo último de esa sociedad moderna. La tercera semejanza importante entre el mito escatológico y el marxismo consiste en la idea de un demiurgo o sujeto de la historia
que la impulsa hacia su sentido final, partiendo del concepto que ve a la historia como el desarrollo de lucha de clases. En cada etapa se verá determinadas clases sociales en tanto agentes del principio de la necesidad histórica, haciéndola avanzar hacia su sentido final. De acuerdo con Marx, en la etapa actual, debido a su situación peculiar dentro del sistema de reproducción social, la clase destinada a llevar el desarrollo histórico hasta sus últimas consecuencias sería el proletariado. En el manifiesto del Partido Comunista se dice que las condiciones materiales de existencia, su posición dentro del proceso de producción y en términos más generales, las leyes de la necesidad histórica obligan a los proletarios a cumplir con su misión histórica. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase revolucionaria. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor. Y por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora han venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Finalmente tenemos a la idea utópica común al mesianismo y al marxismo de una sociedad futura ideal. De acuerdo con esa lógica, la revolución proletaria mundial sería el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad que posibilitaría la abolición de todas las condiciones materiales de vida que han impedido hasta ahora el ejercicio de la verdadera libertad humana, después de un periodo de transición llamado dictadura del proletariado, en el cual se tomarían enérgicas medidas de reorganización de la sociedad. Serían creadas las condiciones para el libre desarrollo de los seres humanos referidos a esta cuestión. Citamos a dos pasajes. El primero se encuentra en el resumen final del texto de Engels, titulado Del socialismo utópico al socialismo científico, y el segundo pertenece al manifiesto del Partido Comunista. A. Revolución proletaria. Solución de las contradicciones. El proletariado toma el poder político y por medio de él convierte en propiedad pública los medios sociales de producción. Con este acto redime los medios de producción de la condición de capital que hasta ahí tenían y da a su carácter social plena libertad para imponerse. A partir de ahora ya es posible una producción social con un arreglo a un plan trazado de antemano. El desarrollo de la producción convierte en un anacronismo la subsistencia de diversas clases sociales. A medida que desaparece la anarquía de la producción social, languidece también la autoridad política del Estado. Los hombres, dueños por fin de su propia existencia social, se convierten en dueños de la naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres. La realización de este acto que redimirá al mundo es la misión histórica del proletariado moderno. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público
perderá su carácter político. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. En el texto de Engels, correspondiente al inciso A, hemos subrayado las palabras redime y redimirá, del verbo redimir, ablofem, porque son términos de origen religioso que poseen una connotación esotérica muy importante para las religiones judía y cristiana. En el contexto de los libros proféticos, la palabra redentor, Goel, es utilizada para designar a Dios como vengador del oprimido o libertador de su pueblo. Isaías 41:14. El uso del término es muy preciso, pues se halla en un contexto en el cual, por medio de la revelación profética, se confirma la alianza de Dios con el pueblo de Israel. El mismo término será aplicado a Jesús por la teología cristiana, significando que es Él quien libera a la humanidad del pecado. Con ese sentido aparece la palabra redención en las epístolas de San Pablo, Romanos 3:24 y en Mateo 26:28, donde Jesús confirma la alianza nueva que anunciaron los profetas y se atribuye la misión de redención universal. En los tres casos, judaísmo, cristianismo y marxismo, la acción de redimir se refiere a la noción mesiánica de la liberación de la humanidad. Como hemos podido constatar, los temas y los conceptos del mito escatológico que aparecen en la obra de Marx y Engels no son referencias marginales, sino que forman parte del núcleo esencial de su teoría revolucionaria. Semejanzas estructurales. Tanto semántica como estructuralmente, el isomorfismo entre la teoría marxista y la historia y el mito escatológico se presenta sobre todo en relación con el mito apocalíptico judío, el apocalipsis cristiano y el mito escatológico del zoroastrismo. El primer caso constituye un mito nacional que implica a la vez la salvación universal por mediación del pueblo elegido por Yahvé, su Dios. En los otros dos casos tenemos mitos universalistas. Veamos en qué consisten las semejanzas. El mito escatológico judío. A diferencia del mito apocalíptico cristiano, que tiene una orientación universalista, en el mito apocalíptico judío lo universal está en función de lo nacional. El judaísmo nació bajo la forma de una religión nacional. Hegel sostiene que lo peculiar de la historia de los patriarcas radica en que el culto de Yahvé está vinculado a la familia. El Dios del pueblo judío es solamente el Dios de Abraham y de su descendencia. La individualidad nacional y el culto local particular van unidos a la representación de ese Dios. En la antigüedad casi todas las religiones tenían un carácter nacional. Cada ciudad-estado tenía sus propios dioses, pero para el pueblo de Israel la exclusividad nacional de la religión estaba asociada desde un principio con una misión redentora universal, el Dios único que se había revelado a su pueblo, otorgándole el privilegio de ser el pueblo elegido para cumplir el destino escatológico de redención universal. Lo específico del mito judío radica en la particular articulación que se establece entre la noción de la historia y la misión escatológica. En tanto, idea nacional,
Lo que distinguía a los judíos de los demás pueblos del mundo antiguo era precisamente su actitud ante la historia y de un modo particular ante su propia misión en la historia. Los judíos fueron los únicos, a excepción en alguna medida de los persas, que supieron unir su firme monoteísmo con la inquebrantable convicción de que eran del pueblo elegido del Dios único. Al menos a partir del éxodo de Egipto, llegaron a la convicción de que la voluntad de Yahvé se concentraba en Israel, ya de que solamente Israel tenía la misión de realizar esta voluntad. Desde los días de los profetas estaban convencidos de que Yahvé no era tan solo un Dios nacional muy poderoso, sino el único Dios verdadero, Señor omnipotente de la historia, que controlaba los destinos de todas las naciones. Las conclusiones que los judíos sacaban de esas creencias eran muy variadas. Muchos, como el segundo Isaías, creían que la elección divina se les imponía una responsabilidad moral de índole especial, una obligación de manifestar la justicia y la misericordia en sus relaciones con todos los hombres. En su opinión, la tarea encomendada por Dios a Israel no era otra que la de iluminar a los gentiles para llevar la salvación de Dios hasta los últimos confines de la tierra. Pero junto a esta interpretación ética se daba otra que se fue haciendo más atractiva en la medida que el fervor del antiguo nacionalismo se veía sometido a la amarga prueba de las repetidas derrotas, deportaciones y dispersiones. Los judíos, precisamente porque estaban convencidos de ser el pueblo elegido, empezaron a reaccionar contra el peligro, la opresión y la justicia mediante la invención de fantasías y que anunciaban el triunfo total y la prosperidad ilimitada que Yahvé con su omnipotencia ofrecería a su elegido en la plenitud de los tiempos. El mito apocalíptico judío tiene un profundo contenido esotérico y es poéticamente muy bello. Habla de la unión mística de los cómicos. El mito apocalíptico judío tiene un profundo contenido esotérico y es poéticamente muy bello. Habla de la unión mística de lo cósmico y lo humano, del oculto sentido sagrado de la historia, de la fe en el triunfo del amor divino al final de los tiempos. Pero desafortunadamente el mito fue adquiriendo paulatinamente un sentido político que terminó imponiéndose en detrimento del sentido esotérico. El mito escatológico judío ha sido la influencia decisiva para el desarrollo histórico del mesianismo en Occidente. Su núcleo escatológico fundamental ha sido inspirado a los más importantes movimientos milenaristas judíos, cristianos, musulmanes y seculares modernos. Está constituido por la tradición de la profecía apocalíptica, cuyos orígenes se remontan, como vimos, a las ideas fundamentales de la religión judía, sobre todo a la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, el Dios único, para llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra. Más tarde, después de las constantes derrotas y persecuciones que sufrieron los hijos de Israel, estos comenzaron a pensar en utopías escatológicas, en el surgimiento de un Edén restaurado, en una Jerusalén reconstruida que vendría al mundo para premiar a los justos después de una gran catástrofe cósmica. La restauración sería precedida del día de la ira, cuando Dios juzgaría a la humanidad,
una vez castigados los incrédulos y las naciones paganas, Yahvé reinaría desde la Jerusalén reconstruida, que se convertía en la capital espiritual de la tierra, centro de un mundo armonioso y pacífico, descrito con todas las bondades imaginables, ausencia de dolor, enfermedad y pena, abundancia y eliminación de la pobreza, mansedumbre de las bestias. En el sueño de Daniel, las 4 bestias, Daniel 7, escrito en el siglo II antes de Cristo por redactores anónimos, encontramos la expresión más pura de estas ideas que estarían destinadas a tener una gran influencia en los movimientos mesiánicos y milenaristas posteriores. El libro de Daniel, como todos los libros proféticos, está escrito con un lenguaje profuso, en complejos simbolismos y referencias esotéricas. En sus rasgos más generales, el relato de la profecía puede resumirse de la siguiente manera. Aparece primero la visión de las bestias, que representan a los imperios que han dominado a Israel. Enseguida viene la visión del anciano y del Hijo del Hombre. Por este último hombre, en que supera misteriosamente la condición humana. Es esta también la interpretación rabínica más común, así como la que aparece en Enoc y en Esdras 4. Más tarde Jesús la referirá a sí mismo. También ha sido interpretado en plural, designándole al Mesías como la cabeza, el modelo y la representación de los santos. O sea, ha concebido al Mesías como el cuerpo colectivo formado por los santos. Sobre el Mesías se advierte: a él se le dio imperio y honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Aunque el sueño o visión de Daniel está escrito en tiempo pretérito, se refiere, como es obvio, a un futuro porvenir en el que el Mesías tendrá el poder de gobernar sobre todos los pueblos en el fin de los tiempos, estableciendo el reino del bien. El caos y la destrucción anteceden a este retorno de una edad de oro perdida. En la visión apocalíptica de Daniel se los refiere de la siguiente forma: la cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Pero las grandes catástrofes será seguida del juicio final y el castigo de los infieles, a partir del cual se establecerá el esperado reino mesiánico en todo el orbe. Pero tendrá lugar el juicio y el imperio se le quitará, para ser destruido y aniquilado totalmente, y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, reino eterno en su reino, y todos los reinos le servirán y le obedecerán. Con la dominación romana sobre Israel y el recrudecimiento de la opresión y los abusos, así como de la persecución religiosa que sufrieron los judíos, la metafísica mesiánica y la escatología apocalíptica y de salvación encontraron un terreno fértil para crecer y extenderse. Las luchas de los judíos contra la dominación romana comenzaron a inspirarse en las ideas mesiánicas y se apoyaron en un fuerte movimiento apocalíptico militante. Estas ideas, difundidas entre el pueblo, fortalecieron la creencia y la espera de la aparición de un Salvador escatológico, el Mesías.
Se le concibió bajo la forma de un monarca sabio, justo y poderoso, descendiente de David, restaurador de la nación. El Mesías se fue convirtiendo en el sobrehumano a medida que la situación política se hacía más desesperada. Conforme los conflictos con Roma se agudizaron, las doctrinas mesiánicas se fueron enraizando con mayor fuerza en el pueblo judío. Sin embargo, la trágica derrota del levantamiento judío y la disolución del Estado-nación acabaron con la fe apocalíptica y su belicosidad militante por muchos siglos. En adelante, los sueños se cifrarían en la recuperación y reconstrucción de una patria originaria más que en la creación de un imperio mundial escatológico. Como consecuencia de su politización, la guerra poética y simbólica del mito se fue perdiendo poco a poco. Para poder ser usado como modelo de un discurso diferente, estos símbolos debían antes que nada ser despojados de su contenido esotérico profundo. En segundo lugar, el mito debía ser interpretado en un sentido puramente literal, de modo que los elementos simbólicos se convirtieran en meros pasajes de un relato. Finalmente, los símbolos reducidos a su función lingüística abstracta terminaron siendo una consecuencia neutra, capaz de recibir cualquier nuevo contenido. Solo conservaron la apariencia de la semejanza estructural como etapas de una narración. El mito se trivializó. Al final del recorrido solo quedó un esquema estructural de 6 momentos que podía ser interpretado de incontestables maneras. El mito se trivializó. Al final del recorrido solo quedó un esquema estructural de 6 momentos que podía ser interpretado de incontables maneras. 1. Edad de oro originaria, en la cual el pueblo de Israel vivía en condiciones idílicas de paz y armonía, regido por sus principios sagrados. 2. Fin de la edad de oro, aparición del mal, la situación bajo la cual se sufre la dominación del tiempo enemigo, es vivida como una injusticia que debe terminar. El imperio opresor es el símbolo de la injusticia y el mal, la inmoralidad. 4. El Mesías aparece bajo la figura del Salvador escatológico. Es sobrehumano y desciende del rey David. 5. Combate escatológico, guerra contra todas las naciones paganas y los incrédulos, en el cual las fuerzas del bien que encabeza el pueblo de Israel derrotan a las que representan el mal. Jerusalén celestial, símbolo de la instauración de los principios sagrados eternos y de la injusticia divina sobre todo el orbe y de la redención de la humanidad. El mito escatológico en el zoroastrismo. El mito dice que ha habido una creación espléndida, obra del Dios creador, Ahura Mazda, y con ella una edad de oro originaria que vio esa magnificencia más casi desde un principio. El señor del mal, de la duda y la mentira, Angra Mainyu, corrompió todas las partículas del mundo. 3000 años habían transcurrido en el mundo antes de que la aparición de Zoroastro. La tierra en su origen era un lugar de delicias, pero Angra Mainyu introdujo el invierno, el granizo, las fieras, los insectos perjudiciales al hombre, la destrucción, la desolación y la muerte. Hizo penetrar en el alma humana la incredulidad, la duda, todos los malos instintos.
Según las enseñanzas del zoroastrismo, el bien será restaurado por una sucesión de salvadores pertenecientes al linaje del profeta Zoroastro. Caerán las calamidades sobre los hombres perversos y los demonios. El resto de la humanidad gozará de vida eterna en un mundo purificado y alcanzará la felicidad. 3000 años pasarán después del paso de Zoroastro, que dio a las actividades del Angra Mainyu un golpe fatal. Cada milenio aparecerá un nuevo Salvador nacido de una virgen y de la simiente de Zoroastro. Al tercer milenio, el último de estos salvadores, Xochinyant, hará resucitar a los muertos. Un meteoro fundirá los metales escondidos en las entrañas de la tierra. El metal en fusión será un baño de leche tibia para los infieles. Repetimos. Al tercer milenio, el último de estos salvadores, Xochinyant, hará resucitar a los muertos. Un meteoro fundirá los metales escondidos en las entrañas de la tierra. El metal en fusión será un baño de leche tibia para los fieles, un suplicio para los impíos. Algunos hombres particularmente perversos y los demonios serán destruidos. Todos los demás recibirán la bebida de la inmortalidad, Xochinyant o Zoroastro. Según otra tradición, celebrará una gran misa sobre la tierra purificada. El mundo liberado de la corrupción será perennemente feliz. Este estudioso moderno del zoroastrismo logra una síntesis coherente de lo que se dice en diversas fuentes originales del déficit de interpretación. Si vamos a los textos sagrados, tenemos en primer término la idea de una creación magnífica cuyo sentido esencial es la de agradar al Creador para que retorne con el fin de los tiempos. Ahura Mazda creó abundantes y buenas criaturas para que hagan al mundo maravilloso, para que los muertos resuciten. El mundo debe ser maravilloso como Él lo desea para que el viviente, el indestructible, venga. Luego sigue la idea de la aparición del mal en el mundo. En la víspera del anunciado milenio, el mal extenderá su nefasta influencia por todo el orbe. Zoroastro dijo: Creador del mundo material, Espíritu Santo, ¿cuáles serán los signos de ese 10º siglo? Ahura Mazda dijo: durante el más bajo de los tiempos, 1.100.000.010.000 clases de demonios arribarán. Esos hombres del más bajo de los linajes se lanzarán desde la región de Khorasan sobre las tierras del Irán, con banderas y vestimentas negras, todas ellas, puesto que ellos destruirán y quemarán muchas cosas, los hogares y las familias, las poblaciones y los pobladores, prosperidad y grandeza, matrimonio, fidelidad a la fe, moderación, seguridad, alegría, todas las cosas que yo, Ahura Mazda, cree, y también a la religión pura del culto Mazda. Todas las gentes rendirán culto al egoísmo y serán de religión falsa. Nubes y neblina oscurecerán el cielo entero, y el señorío y gobierno pasarán de los esclavos no iranios. Ellos gobernarán tan equivocadamente
que a sus ojos será lo mismo matar una mosca que matar un hombre bueno y justo. Ese malvado espíritu maligno, Angra Mainyu, será sumamente opresivo y tiránico. Entonces es cuando será necesario destruirlo. Vendrá un salvador mesiánico, Uchedar, descendiente de Zoroastro, a combatir a las fuerzas malignas y restaurará el culto de la Mazda. Vendrá un salvador mesiánico, Uchedar, descendiente de Zoroastro, a combatir a las fuerzas malignas y restaurará el culto de Mazda. Por lo que respecta a Uchedar, a los 30 años de edad vendrá a conferenciar conmigo, Ahura Mazda, y recibirá la religión. Al partir ordenará al sol de veloces caballos. Detente. Por 10 días el sol de veloces caballos se detendrá. Cuando esto suceda, toda la gente del mundo se convertirá a la buena religión de los adoradores de Mazda. Y así, por medio de Uchedar, la creación progresará y se fortalecerá. Y entonces el engaño y la oposición partirán de este mundo. Y de aquí en adelante, los zoroastrianos harán a la creación pura de nuevo. Y de aquí en adelante los zoroastrianos harán a la creación pura de nuevo, y así vendrá la resurrección y el cuerpo final. Destacando los rasgos escatológicos del zoroastrismo, Krelinger comenta: el mundo tiene una historia, obedece a leyes de evolución que su actual estado lo conducen a una etapa ideal hacia la que deben converger todas las fuerzas que en él se agitan. Para Zoroastro, el mundo obedece a un plan, es un proceso histórico, un campo de batalla donde se entabla una lucha apasionada entre fuerzas opuestas y donde el galardón del combate es precisamente el nacimiento penoso de este estado perfecto, donde los hombres virtuosos, después de haber contribuido a formarlo, gozarán de eterna felicidad. Encontramos en la religión de Zoroastro el núcleo fundamental de toda escatología mesiánica, milenarista, desarrollada en el conjunto de sus figuras simbólicas, constituida por un discurso unitario y coherente que se repetirá bajo múltiples formas en diversas épocas, conservando una substancia única a través de los siglos, con su énfasis en el valor de la profecía, en la herencia del linaje del profeta, en la purificación de la tierra, en la predestinación de la historia fundada en la revelación, en la fe, en el camino hacia la salvación, la lucha del bien contra el mal, con la creencia de la parucía y retorno del profeta Mesías, el juicio final y el triunfo final del bien. Con todo esto se allana el desarrollo posterior de la escatología occidental, de los tiempos antiguos a la modernidad. El mito apocalíptico cristiano. La expresión más pura y poéticamente bella de la literatura apocalíptica cristiana la tenemos en el libro de Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis atribuido a San Juan está escrito por completo en un lenguaje cifrado, pensado de principio a fin, a partir de metáforas cargadas de profundos simbolismos esotéricos y referencias a múltiples versículos del Antiguo y Nuevo Testamentos, así como la constante utilización simbólica de los números, especialmente el 7 y el 12, en un discurso dirigido a múltiples niveles
de la conciencia mística y religiosa, tal como se nos dice, los profetas hablan a partir de sus visiones extáticas y su experiencia mística. En el prólogo del Apocalipsis se nos anuncia que los tiempos mesiánicos están próximos a llegar. Desde un principio el Mesías aparece bajo la forma del juez escatológico. Dios le ordena a San Juan que escriba la profecía, la revelación del Apocalipsis. Esta intimidad con Jesús, que gracias a la condición de santo y profeta ha sido alcanzada, preludia el banquete mesiánico. Aparece aquí una innovación interpretativa. El pueblo mesiánico, el verdadero Israel, ha sido ahora sustituido por la Iglesia Católica o la comunidad cristiana. Se dice que están cerca los días de la salvación porque Dios ha transmitido a Jesús el poder de ejecutar sus decretos contra los paganos perseguidores. Se prepara el gran día de la cólera divina que abarcará a todo el universo. Enseguida aparecen las visiones en las que se describen la caída del imperio perseguidor, representada por los 4 jinetes apocalípticos que significan invasiones, guerra, hambre y peste. En medio de la visión aparece un jinete blanco que ha sido interpretado como la figura de Cristo. Surgen las señales cósmicas que abundan en toda la literatura profética. Llueven estrellas y fuego sobre la tierra, anunciándose la llegada de la cólera de Dios. Vemos hombres con vestidos blancos, hombres purificados que parecen representar al ejército de los elegidos. Se dice que viven la felicidad escatológica. A continuación surge el símbolo de las plagas que caen sobre la tierra y luego las catástrofes propiciadas por el ángel caído, Satanás. Es inminente el castigo final. Se le recomienda a Juan profetizar contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes que representan a los infieles. Se advierte que la iglesia va a ser perseguida, pero aparecen 2 testigos encargados de edificar el nuevo templo. Al sonar la 7ª trompeta, se anuncia la llegada del reino de Dios para todos los siglos venideros. Aparece bajo diversos simbolismos la mujer que representa al pueblo de Dios y que parirá los tiempos mesiánicos. Este es el tiempo en el que se entroniza la bestia, imperio maligno, que hace la guerra a los santos, venciéndolos. Los hombres la adoran, pero será castigada al final. Es este el tiempo de los falsos profetas que seducirán a los hombres. Se examinará a quienes no adoren a la bestia, pero pronto se anuncia la liberación del pueblo de Dios. Los ángeles advierten del juicio final a los impíos. Como estos son incrédulos, vendrá el exterminio de las naciones paganas. Antes de castigar a la bestia, Dios envía plagas contra los infieles, luego se la castiga. El castigo es celebrado. Viene la restauración del pueblo elegido. Babilonia es el nombre simbólico de la ciudad hostil a Dios. Sus reyes harán la guerra a Dios, pero serán vencidos. Babilonia es la guarida de los demonios. Cae Babilonia, el pueblo de Dios debe salir de la ciudad que es destruida por su idolatría y por la persecución del pueblo de Dios. Ocurre el primer combate escatológico. Triunfa el reino divino. El Mesías baja para perseguir a los pueblos paganos. Gran día de Dios, captura del falso profeta y de la bestia.
Surge el reino de los 1000 años. Satanás es dominado y se le encadena por 1000 años. La iglesia se renueva después de la persecución. El reino de los 1000 años es la etapa terrestre del reinado de Cristo. Comprende desde el final de las persecuciones hasta el juicio final. Es el reino mesiánico de los fieles, la Jerusalén futura. Con el milenio culmina una etapa de la profecía que precede al segundo combate escatológico. Después de los 1000 años será soltado Satanás, quien reduce a los pueblos de Gog y Magog, representantes de las naciones paganas coligadas con el fin de los tiempos, y se preparan para la guerra contra los infieles. Les llueve fuego del cielo y arden en el infierno junto con Babilonia y los falsos profetas. Se renueva la era mesiánica en la que desciende la Jerusalén mesiánica, que prefigura a la Jerusalén celestial, símbolo de la plenitud. Desciende del cielo y es extraordinariamente bella y perfecta. Todos se encaminan hacia su luz. Los paganos pueden convertirse a la verdadera fe. He ahí la auténtica utopía. Ya no existen las necesidades, puesto que todas están satisfechas. Semejanzas narrativas estructurales. Los núcleos temáticos y elementos del relato mítico que, siguiendo a Levi Strauss, llamaremos mitemas, constituyen el punto de partida a partir del cual hemos propuesto el análisis comparativo entre el mito escatológico y el discurso político de Marx. Estos temas, lejos de constituir fragmentos aislados, forman un todo discursivo. La semejanza se da respecto del conjunto. Esta semejanza conceptual y narrativa se refiere en particular a los relatos míticos que aparecen en la escatología del profeta Zoroastro, en el mito escatológico judío y en el Apocalipsis de San Juan. Veamos en qué consisten las semejanzas. 1. En los mitos escatológicos referidos, la verdad del sentido de la historia y de la vida humana ha sido mostrada a los hombres mediante una revelación de origen divino que, por mediación de un arcángel o una visión profética, es transmitida a los profetas, depositarios de ese saber y cuya misión esencial es la de hacer llegar esa revelación a los hombres. En el marxismo, esa verdad considerada de carácter científico es develada gracias al método crítico de una teoría nueva, el materialismo dialéctico histórico, producto del genio filosófico de sus creadores y de ciertas condiciones materiales determinadas que lo hacen posible como saber de una época, se convierte en un sistema teórico coherente que será divulgado y explicado a su destinatario. La clase revolucionaria, el proletariado, quien en función de su lucha histórica contra la clase dominante adquirirá la conciencia de su misión histórica. Asimismo, la idea de Lenin de que la vanguardia revolucionaria es la poseedora de la conciencia socialista y aparece como la detentadora del saber, debiendo transmitirlo a la clase revolucionaria, tiene una gran semejanza estructural y funcional con la idea de la comisión profética en las religiones monoteístas de Asia Occidental. Tanto en el mito escatológico como en el marxismo, la historia tiene principio y fin y una lógica interna que la explica y le da sentido. Esa lógica constituye una ley que conduce inevitablemente hacia el fin de la historia, que es a la vez la revelación de su sentido. Se trata, dice Joseph Campbell, de una secuencia de creación, caída
y redención progresiva hasta culminar en la victoria final, decisiva, irrefutable del único Dios eterno de la justicia y la verdad. Las nociones de tiempo histórico, de necesidad de progreso hacia un fin, de sentido final de la vida humana, verdad y justicia, muestran tanto en el mesianismo religioso como en el discurso marxista un profundo paralelismo estructural y conceptual. El mismo concepto escatológico de verdad y justicia es algo fundamental para el marxismo, para el bolchevismo. Fue un concepto decisivo de su práctica política. Por ejemplo, su órgano propagandístico más importante, fundado en 1912, fue bautizado con el nombre Pravda, vocablo que tanto en griego como en las